Bueno, muy buenos días a todos. Estáis empezando a incorporaros al webinar. Vamos a esperar un par de minutos porque hay mucha gente apuntada y en el momento que se estabilice, pues bueno, las personas que vais entrando, daremos comienzo a la sesión. Nada, un minutino o dos y comenzamos. Sigue entrando gente todavía, así que vamos a esperar un poquito más. Nada, 30 segundinos, poco más, y daremos comienzo. Bueno, está más o menos estabilizado ya, así que entre que os saludamos, si os parece, empezamos la sesión. Buenos días, que nos están saludando también por el chat. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar que hemos organizado conjuntamente con la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, a quien quiero agradecer especialmente su predisposición y su propuesta también para la realización de este webinar. Me acompaña esta mañana el propio director general. Hola, Pablo, buenos días. Hola, buenos días. La jefa de Servicio de Residuos de Economía Circular, Carmen Lastra. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Leticia. Y también por parte del SERPA nos acompaña esta mañana Alejandro Castañón. Hola, Alejandro, buenos días. Hola, buenos días, Leticia. Pues muchas gracias a los tres, como digo, por vuestra participación. Todos sabéis que el año pasado se aprobó un Real Decreto sobre traslado de residuos con el objeto de avanzar precisamente en la trazabilidad desde que el origen o desde el centro de producción hasta su destino final. Consecuencia de ese Real Decreto, hemos planificado este webinar cuyo objeto fundamental es daros a conocer a todos los agentes implicados, tanto en el transporte como en la gestión de residuos, las claves para cumplir con las obligaciones de la tramitación electrónica. Ese es el objeto principal del webinar, ya que bueno, nos han llegado algunas cuestiones que quizás exceden un poquito este objeto, pero que en la medida de lo posible también espero que los ponentes que nos acompañan esta mañana os puedan dar respuesta de algunas de ellas. Os digo que ya tenemos algunas preguntas que nos habéis ido enviando, pero desde este momento, a través de preguntas y respuestas, nos podéis también enviar aquellas que estiméis oportunas. Intentaremos en la medida de lo posible, tanto Carmen como Pablo y Alejandro, daros respuesta, y si no, si os parece, aquellas que puedan quedar en el tintero, si nos vamos un poquito de la hora, las tendremos recogidas para que os las puedan quizás responder a través del correo electrónico. Bueno, yo me quedo aquí. Lo más importante es lo que os van a comentar ellos. De nuevo, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Y Pablo, cuando quieras, te dejo ya para que des comienzo al webinar. Muchas gracias. Bien. De acuerdo, pues muchas gracias a FADE por darnos la oportunidad de exponer aquí estas presentaciones, particularmente a Leticia, que ha sido la encargada de proporcionarnos la intendencia. Y bueno, saludar también a los asistentes, que entiendo bueno, que son empresas productoras y gestoras de residuos que conocen el Real Decreto de Traslados de Residuos, el 553/2020, que se aprobó el año pasado, y que, bueno, que estarán interesadas pues, por saber un poco cómo se va a desarrollar todas las obligaciones que se derivan y que entrarán relativas a la tramitación electrónica de los documentos de traslado y que deberían entrar en funcionamiento, deberían aplicarse a partir del 1 de julio de este año. Entonces, para explicar esto, pues hemos preparado 3 presentaciones. La primera la voy a realizar yo,
es una explicación de cómo se ha desarrollado esto, bueno, cronológicamente, lo que es las exigencias relativas al traslado de residuos a través de los reales decretos que lo regulan. Luego Carmen pues va a exponer las obligaciones derivadas del Real Decreto en vigor actualmente, y luego finalmente Alejandro va a explicar pues, la parte más relacionada con lo que sería la plataforma de intercambio de traslados que va a proporcionar el Ministerio y la forma de relacionarse con ella. Entonces voy a compartir pantalla. Bien. Creo que se ve, ¿no? Sí. Bien. Sí, Pablo, se ve perfectamente. Se ve. Ocurre que, esperad, no se ajusta exactamente la pantalla. Voy a tratar de moverla. Bien, entonces el traslado de residuos históricamente pues empieza a regularse porque implica pues, la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, ¿no? No todos los residuos tienen esta característica, pero algunos de ellos sí. Entonces, esto deriva en que se establece un régimen intervenido en el cual la Administración controla digamos, ese régimen de cómo se realizan estos traslados para garantizar pues, su destino final y su adecuada gestión. Esto en un primer momento. Después, posteriormente, empiezan a añadirse también objetivos de economía circular, de manera que hay residuos a los que tienen distintas obligaciones según vayan a eliminación o a valorización. Los reales decretos que digamos, que gestionan a lo largo del tiempo el traslado de residuos han sido el Real Decreto 833/88, que era el reglamento de ejecución de la Ley 20 de 86 de residuos. Luego, en el 2015, el 180/2015, específicamente ya de traslados, y posteriormente el vigente, que es el 553/2020. Bien, en el Real Decreto del año 88, el régimen de traslados se aplicaba a los residuos tóxicos y peligrosos. Existían ya unos documentos de traslado que eran la NT, que era el documento previo al traslado, era una notificación a la Administración de que ese traslado se iba a realizar. Los documentos de control y seguimiento, que eran documentos en aquel entonces papel, eran 6 ejemplares idénticos, papel autocopiativo, una parte iba, digamos, se quedaba el gestor con ella, el productor con ella, el transportista, el gestor, bueno. Todo ello era para garantizar la trazabilidad en el traslado del residuo. Y finalmente había otro documento, el documento de aceptación, que era el que emitía el gestor una vez llegaba a su instalación y se gestionaba. Y luego veis aquí a la derecha, bueno, lo que era, digamos, las primeras líneas del documento de control y seguimiento, que en gran medida pues tienen cierto parecido al actual, solo que actualmente pues se va a desarrollar a través de medios electrónicos. A partir del año 2000, pues empiezan a aparecer lo que es la administración electrónica, las obligaciones derivadas de facilitar, digamos, a los administrados que pudieran comunicarse electrónicamente con la administración, y también el intercambio de información electrónico. Entonces, en el marco de la Comisión de Coordinación de Residuos hay un grupo que es de estandarización electrónica, que es el denominado Grupo SETE. En él participan las distintas comunidades autónomas y el Ministerio. Entonces, comienzan a elaborar digamos, dentro de lo que se denomina el proyecto ESIR, pues comienzan a elaborar un lenguaje de intercambio basados en archivos XML. Son archivos que lo que se pretende es estandarizar un fichero con un formato determinado que permita el intercambio electrónico entre administraciones. Así desarrollan un E3L, que sería el lenguaje, que son los ficheros estandarizados. Desarrollan también un E3G, que denominan, que sería la guía explicativa digamos, de la estructura y construcción del sistema, y habría también una E3P, que sería pues, una plataforma de intercambio. Los ficheros XML son, bueno, del estilo que veis en la parte inferior de la pantalla, una especie, digamos, de churro de información donde se van almacenando todos los datos que se van a intercambiar.
Y esos datos además tienen unos formatos característicos que solo se pueden utilizar esos. Después de esto, hay algunas comunidades autónomas que comienzan a intercambiar ficheros en el sistema E3L en su versión 2.0. Estos ficheros, digamos, estas comunidades autónomas, digamos, suben sus ficheros a una plataforma de intercambio que estaba radicada o que se soportaba en los servidores de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Digamos, a la vez que va pasando todo esto, dentro del marco del intercambio electrónico de ficheros y en el sistema 3L, en el año 2015 se aprueba el Real Decreto de Traslado de Residuos, el 180-2015. Entonces ahí ya se establece, a través de este Real Decreto, que todos estos trámites tienen que realizarse de vía electrónica, por vía electrónica y con documentos estandarizados para todo el territorio del Estado. Y que deberían estar pues, disponibles en portales web o sedes electrónicas de las administraciones públicas. En paralelo, lo que es el grupo 7 de estandarización, en sus guías y entre sus ficheros de intercambio, lo que establecía era que iba a haber 3 documentos electrónicos, que serían el contrato de tratamiento, la notificación del traslado y el DEI. Estos 3, digamos, documentos electrónicos se subirían a la plataforma y eran los que darían la trazabilidad en todo el traslado a partir del contrato de tratamiento. Y también lo que se establecía, digamos, en esas guías que desarrolla el grupo de estandarización es la entrada de documentos. La entrada de documentos se realizaría siempre a través de la comunidad autónoma y la comunidad autónoma la subiría a la plataforma del ministerio, que redistribuiría esos documentos hacia las otras comunidades autónomas. Bien, con el Real Decreto de 2015 surgieron algunos problemas legales. Había comunidades autónomas que planteaban que, conforme estaba redactado el Real Decreto, pues que no era obligatorio el sumarse a una plataforma estatal. Y luego tampoco estaba claramente establecida la obligación de que el documento de identificación tuviese que tramitarse con carácter previo al traslado, con lo cual, digamos, toda la trazabilidad en carretera se perdía. De aquí ya empezó a verse la posibilidad, y el Ministerio empezó a replantearse también, la necesidad de tramitar un nuevo Real Decreto donde, bueno, se abordasen estas y otras cuestiones técnicas que, bueno, también se han ido modificando en el Real Decreto. Por otro lado, lo que es, digamos, la parte de estandarización sigue también otro camino. En un momento determinado, pues la Comisión de Coordinación, en sus guías y esquemas, decide que el contrato de tratamiento no se va a subir como, aunque es una obligación legal de los gestores y de los productores disponer de un contrato de tratamiento, ese contrato de tratamiento no tiene que reflejarse en un documento electrónico que se suba a la plataforma. De manera que a la plataforma de intercambio solo se van a subir notificaciones de traslado y documentos de identificación. Y luego, por otro lado, también se plantea otra posibilidad, que es que inicialmente estaba planteado que la entrada de los documentos de traslados se realizase siempre a través de la comunidad autónoma. Y en un momento dado se plantea también la posibilidad de que los operadores de traslado entren directamente a la plataforma de traslados. Bien. Llegados a este punto, pues se produce lo que es la aprobación del Real Decreto de Traslados, el 553/2020, en el que, bueno, pues por un lado, pues ya habla de un repositorio de traslado donde se almacenarán lo que son los documentos de traslados, también habla de las memorias anuales de gestión de residuos, también habla ya del sistema de información de residuos, que es el ESIR, como se conoce digamos, a todo el conjunto de lo que es la plataforma, el lenguaje, ficheros, y también dice, bueno, más o menos lo que decía el anterior Real Decreto, que se tramitarán estos documentos de traslado, que se tramitarán por vía electrónica con documentos estandarizados, pero aquí se añade también que las comunidades autónomas
podrán optar porque digamos, la tramitación electrónica de los documentos de traslados que correspondan a esa comunidad autónoma se desarrollen bien a través de un sistema propio que conectaría con la plataforma del Ministerio, o que directamente los operadores de traslado puedan conectar con la plataforma del Ministerio. Es una opción que deben decidir las comunidades autónomas. Entonces, en nuestro caso, está preparada una resolución de esta Dirección General, que lo que va a establecer es que en el caso de Asturias, Asturias va a optar porque los operadores de traslado gestionan sus documentos de traslado directamente con la plataforma del Ministerio. Entonces, lo que vamos a ver ahora, y sobre todo en la última presentación, es un poco cómo va a ser, vamos, lo que conocemos de cómo va a ser la plataforma del Ministerio. Por parte del Ministerio, hay subidos en su plataforma lo que son los ficheros de intercambio y una guía explicativa. Quedaría porque el Ministerio publique lo que serían los esquemas de intercambio, que tiene previsto hacerlos, por lo que nos han dicho, en el mes de marzo. No obstante, sí tiene una presentación que no tiene, digamos, el valor de lo que serían el propio documento de los esquemas, pero que nos va a orientar un poco de cómo dice el Ministerio que va a ser, digamos, ese sistema de intercambio de ficheros, y que vamos a ver luego en la última presentación, que nos lo va a presentar Alejandro Castañón, que es, digamos, el informático de la empresa pública SERPA, que en nuestro caso nos ha desarrollado el sistema de gestión de residuos y también los ficheros de intercambio, las conexiones con el Ministerio y demás. Entonces, voy a pasar la palabra a Carmen Lastra, que es la jefa de servicio de residuos y economía circular, para que nos explique un poco las obligaciones derivadas del Real Decreto 553/2020. Entonces, te dejo la palabra, Carmen. No tienes audio. Bueno, ¿ahora? Sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Decía que después del contexto que ha presentado Pablo, yo voy a repasar brevemente este Real Decreto 553/2020 de traslado de residuos en el interior del Estado, y me voy a centrar sobre todo en lo que se refiere a las obligaciones que establece por cada figura de los intervinientes en el proceso. Este Real Decreto, como ya sabéis, introduce una importante carga documental al proceso de traslado de residuos, y además lo hace añadiendo la componente de tramitación electrónica de forma obligatoria. Todo esto supone que en el régimen de traslado de residuos nos toca introducir cambios a nivel operativo a todos, tanto a las empresas como a las administraciones públicas. Antes de entrar en materia de obligaciones, es muy importante comunicar, bueno, ya lo ha adelantado Pablo, que la disposición adicional primera de la norma establece que los trámites que se regulan en ella se realizarán por vía electrónica y mediante documentos estandarizados para todo el territorio del Estado. Y añade que las comunidades autónomas deberán optar porque dicha tramitación electrónica se realice o bien a través de la sede electrónica del Ministerio o bien a través de su propia sede electrónica. Y en nuestro caso, la opción de Asturias va a ser la de realizar la tramitación mediante la sede electrónica del Ministerio. Y así se va a determinar, como ha dicho Pablo, mediante resolución de nuestro consejero. Para ello, el Ministerio va a poner a disposición de Asturias y del resto de comunidades autónomas que así lo hayan indicado el procedimiento electrónico del Ministerio a través de su sede electrónica con los documentos del procedimiento de conformidad con lo que establece el Real Decreto. Uno de los puntos clave que introduce la norma es la definición y obligatoriedad del uso de la nueva plataforma de sistema de información de residuos, que es la plataforma ESIR. Las funciones de esta plataforma ESIR son que incorporará el registro de producción y gestión de residuos, que deberá estar permanentemente actualizado, incluirá las memorias anuales de los gestores, contener un repositorio central de traslados que debe permitir el análisis del movimiento de residuos dentro del Estado, así como facilitar las labores de control e inspección, generar la documentación del traslado, las NT y los DI, contrastar y validar en su caso la información, concretamente de la NT frente al registro de producción y gestión de residuos, que por ello mantenerlo actualizado es de vital importancia, y del DI frente a la NT. Y por último, distribuir la información a los involucrados en el procedimiento según corresponda.
Para el caso de las comunidades autónomas que deriven a ESIR la generación de los documentos de traslado, como es el caso de Asturias, ESIR pondrá a disposición de los operadores y gestores un servicio web accesible desde Internet. A través de este servicio web, tanto los operadores de traslado como los gestores finales van a poder consultar las NTs y los DIs y enviar los DIs, como veremos más adelante. Ahora ya sí que me voy a entrar a repasar la intervención y obligaciones que se establecen en la norma por cada figura de las que intervienen en el procedimiento de traslado de residuos. El operador del traslado, el transportista, el destinatario del traslado y las comunidades autónomas de origen y de destino. El operador del traslado. Antes de comenzar su intervención y sus obligaciones, cabe destacar dos novedades importantes que a este respecto ha introducido el Real Decreto 553 frente a la regulación anterior, que son que expresamente se establece que tanto agentes como negociantes, para poder ejercer el papel de operador, deberán haber sido autorizados por escrito por el productor o por cualquiera de los que podrían haber sido operadores antes que ellos, conforme al orden de prelación que establece la norma. Y añade a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor como posibles ejercientes en el rol de operador, pero solo en el caso de que la norma de un determinado flujo de residuos así lo establezca. El operador del traslado, tal y como está definido entonces en el Real Decreto, deberá, con carácter previo al inicio de un traslado, disponer de un contrato de tratamiento suscrito con el gestor de una instalación de tratamiento de residuos y que debe contener los siguientes aspectos: la cantidad de residuos que se van a trasladar, su identificación mediante codificación LER, el tratamiento al que se van a someter los residuos, la periodicidad estimada de los traslados, las obligaciones de las partes en relación a la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del destinatario, y se añaden dos nuevos contenidos que señalo en verde y que son la identificación de la instalación de origen y de la instalación de destino y las condiciones de aceptación de los residuos. Son los nuevos aspectos que hay que introducir en el contrato de tratamiento. En segundo lugar, es responsabilidad del operador del traslado la generación de la notificación previa en los supuestos que indica el artículo 3.2, que básicamente son todos los que vayan destinados a eliminación y los peligrosos, los domésticos mezclados y los que reglamentariamente se determinen destinados a valorización. Se realizará de forma electrónica mediante procedimiento específico en la sede electrónica del Ministerio, en el caso, como hemos dicho, de que la comunidad autónoma de origen sea Asturias, al menos 10 días antes de que se lleve a cabo el traslado, y se consignarán los datos que indica el anexo 2 del Real Decreto, que son resumidamente el operador del traslado, el origen, destino, residuo y tratamientos posteriores. El operador del traslado recibe un acuse de presentación de la NT una vez que haya sido enviada a la comunidad autónoma de destino y suponiendo que no ha habido oposición ni por parte de la comunidad autónoma de origen ni por la de destino. En caso de oposición al traslado, ESIR avisa al operador. Como en la regulación anterior, con el objetivo de simplificar los trámites, el Real Decreto prevé que el operador pueda efectuar una notificación general, que es una notificación que podrá servirle para múltiples traslados con la vigencia que el operador establezca hasta un máximo de 3 años, para residuos de similares características y que se trasladen al mismo destinatario y a la misma instalación. Además, el Real Decreto incorpora como novedad la obligación de documentar en cada NT toda la cadena de operaciones hasta el destino final. Es decir, cuando el destino es un almacenamiento, en la NT deberá constar la instalación de valorización o eliminación a la que el residuo se destina posteriormente y además impone la limitación de 2 almacenamientos sucesivos como máximo para evitar que se pierda trazabilidad. Y cuando el destino es una operación intermedia, en la NT deberá constar la instalación de valorización o eliminación subsiguiente. En tercer lugar, el operador del traslado deberá cumplimentar y presentar el documento de identificación parte A de la siguiente forma. En la plataforma ESIR, antes de iniciar el traslado, y existen en este caso 2 posibilidades: vía servicio web, a través del sistema de información propio del operador de traslado, que se integrará con el servicio web de ESIR de forma desatendida. En este caso, el servicio web devuelve al operador de traslado el DI parte A en formato PDF con el código seguro de verificación, o bien la otra opción es vía web externa, donde a su vez se puede proceder de 2 maneras distintas: subiendo un documento XML o cumplimentando un formulario.
Y por último, los datos que se consignan son los que indica el anexo 1 del Real Decreto, que son resumidamente la notificación previa que se haya comunicado previamente, la fecha de inicio del traslado, el operador, la información del origen, información del destino, características del residuo que se traslada e información relativa a los transportistas que intervienen en el traslado. Una vez presentado, ESIR le devuelve el DI parte A en formato PDF y con el código seguro de verificación que entregará al transportista. Cuando se ha realizado el traslado, ESIR devuelve al operador una copia del DI completo en formato PDF con CSV. Por último, el operador entregará de forma inmediata una copia del DI completo al productor o poseedor del residuo cuando estos no sean operadores. Y esta obligación constituye una novedad con respecto a la regulación del Real Decreto 180, puesto que ya no se permite entregarle una declaración de cómo sus residuos han sido gestionados de forma correcta. Tiene que ser a través de una entrega de copia del DI. El operador debe incorporar asimismo la información a su archivo cronológico y conservar una copia del DI durante 3 años como mínimo. La norma contempla una excepción al procedimiento general, que es que en los traslados de residuos mezclados de competencia municipal que requieren de notificación previa, el documento de identificación será único para varios traslados en los que coincidan el origen y el destino y habrá que indicar la cantidad prevista a trasladar en un mes por vehículo. Vamos a ver rápidamente qué ocurre en caso de rechazo por parte del destinatario del traslado y devolución a origen. En caso de rechazo de los residuos por parte del destinatario, el operador inicial tiene 2 opciones. O bien devolver el residuo al origen con el DI completo, indicando la devolución, o bien enviar los residuos a otra instalación de tratamiento. Para devolver el residuo al origen, tiene que cumplimentar y presentar el documento de identificación parte C para confirmar la recepción del residuo rechazado y devuelto a origen, y se haría igualmente a través de ESIR, vía servicio web o vía web externa, y los datos que se consignan son la cantidad recibida y la fecha de recepción. Sin embargo, en el caso de que se envíen los residuos a otra instalación de tratamiento, debe el operador generar un nuevo DI. El operador del nuevo traslado sigue siendo el operador del traslado inicial y en este caso el origen del segundo traslado es el destino del primer traslado. Y el operador del traslado inicial debe presentar además a la comunidad autónoma donde está ahora el residuo una nueva NT. Y para que exista trazabilidad se deberá indicar en esta nueva NT que se genere si está relacionado con un traslado rechazado anteriormente. En el caso de que se tramiten traslados no sometidos al requisito de notificación previa, igualmente es responsabilidad del operador del traslado cumplimentar el documento de identificación con carácter previo al inicio del mismo, de conformidad con el anexo 3 del Real Decreto, de acuerdo con las previsiones del contrato de tratamiento y debiendo entregar una copia de ese documento al transportista para la identificación de los residuos durante el traslado. Cabe puntualizar que este documento no sería para cargarlo en ESIR ni tendría ningún tipo de CSV. Y el Ministerio habilitará un documento estándar DI sin NT que puede ser descargado y rellenado por los operadores y sería un documento homogéneo en todo el territorio del Estado. Por último, comentar que el Real Decreto introduce una excepción para los traslados de residuos de competencia municipal sin notificación previa, que es que el documento de identificación podrá tener validez trimestral. Vamos a ver ahora la intervención y obligaciones del transportista. Antes de iniciarse el traslado, recibirá del operador una copia en formato digital o en formato papel del documento de identificación parte A cumplimentado, que deberá acompañar a los residuos durante el traslado para su identificación. Es importante señalar que se admite de forma expresa el formato digital, lo cual pues es una novedad. Cuando los residuos llegan a la instalación de destino, recibirá del destinatario una copia del documento de identificación firmada por el gestor de la instalación con la fecha de entrega de los residuos y la cantidad recibida. Y deberá incorporar esta información a su archivo cronológico y conservar la copia del documento de identificación durante 3 años como mínimo. Pasamos a comentar la intervención y obligaciones del destinatario del traslado. Con carácter previo al inicio de un traslado, deberá disponer de un contrato de tratamiento suscrito con el operador, como ya hemos visto anteriormente, y con las novedades que introduce el nuevo Real Decreto. Antes del inicio del traslado, recibirá de ESIR por correo electrónico el DI parte A en formato PDF y con el código seguro de verificación, correspondiente al traslado del residuo del que va a ser destinatario,
permitiéndole de este modo al destinatario conocer cuándo va a tener lugar el traslado del residuo. Además de esta recepción, ESIR, como ya he comentado, va a poner a disposición de los gestores finales un servicio web mediante el cual puedan consultar las NT y DEIs y también enviar DEIs. Una vez realizado el traslado, deberá presentar el documento de identificación completo. Al destinatario del traslado, ESIR le devuelve el DEI completo en formato PDF con el código seguro de verificación. Y a continuación debe remitir al operador una copia del DEI completo en formato PDF con el CSV en el que se le informe, como acabamos de ver, entre otras cosas, de la aceptación o rechazo. Y el destinatario incorporará la información a su archivo cronológico y conservará una copia del DEI completo también, como en los casos anteriores, durante 3 años como mínimo. El modus operandi de la presentación de los DEI completos en ESIR es idéntica a la presentación de los DEI parte A explicados anteriormente. Se realizará a través de ESIR en el caso de que la comunidad autónoma de destino sea Asturias, en un plazo máximo de 30 días desde la entrega de los residuos, e igualmente existen 2 posibilidades: vía servicio web a través de un sistema de información propio del gestor que se integre con el servicio web de ESIR de forma desatendida, o bien vía web externa donde se completará el DEI subiendo un documento XML o cumplimentando un formulario. Los datos que se consignan son la fecha de entrega, la cantidad recibida y la aceptación o rechazo con su fecha. Por último, la intervención y obligaciones de las comunidades autónomas de origen y de destino, que son recibir por parte de ESIR las NT generadas, oponerse o no al traslado en el plazo máximo de 10 días. En caso de oposición al traslado, quedará reflejada esta en ESIR y la comunidad de origen o de destino que se oponga lo comunicará al operador y al órgano competente de la otra comunidad autónoma afectada. Recibirían por parte de ESIR el DEI parte A antes de iniciarse cada traslado, recibirían por parte de ESIR el DEI completo una vez realizado el traslado y recibirían por parte de ESIR el DEI parte C en caso de rechazo. A modo de recopilatorio, estos serían todos los documentos y la gestión que para cada uno de ellos establece la norma. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención sobre la nueva regulación de traslado de residuos y sobre las obligaciones de cada una de las figuras intervinientes. Gracias, Carmen. Si dejas de compartir, le damos paso entonces a Alejandro. Bueno, voy aprovechando tu presentación y aunque tengamos sus preguntas, que viene un poco al hilo de lo que has comentado, hay una pregunta que ya nos lanzan por aquí y que dice lo siguiente, Carmen. El operador del traslado debe entregar una copia del DI al transportista con anterioridad al traslado. En ese momento solo está disponible una estimación de la cantidad de residuo a trasladar. ¿Tiene la cantidad carácter provisional y luego se confirma con el peso definitivo de algún modo? No sé si Carmen o incluso Pablo podéis responder a esta duda. Pablo, tienes que activar el micrófono, que no te oímos. Sí, gracias. Yo entiendo que es en la parte B del DI cuando la instalación de gestión pues, complementaría uno de los campos, que es el peso, y ese peso ya será el que entra en su instalación. Bueno, el tema de los pesos ha suscitado bastantes dudas que luego veremos a continuación. Pero bueno, aprovechaba la presentación de Carmen para lanzaros ya esta primera. Vale, pues nada, Alejandro, cuando quieras te toca. Gracias. Vale, perfecto. Pues nada, buenos días a todos, antes de nada. Y bueno, pues esta última parte de la presentación, pues yo voy a centrarme y voy a ir directamente al grano y hablaríamos a nivel del procedimiento real que habría que seguir para pues, gestionar los 2 tipos de documentos que ya nos han explicado con anterioridad pues, Carmen y Pablo. Antes de nada, y por establecer un punto de inicio, pues toda la documentación y toda la información que yo os voy a mostrar, en realidad es información que está disponible en la sede del Ministerio, en estas 2
URLs, bueno, disculpar por el formato, luego os llegará de forma correcta por PDF. Y son 2 puntos de entrada diferenciados en los que toda la información disponible podéis descargarla, incluida pues una presentación que, como indicaba Pablo, pues el 99% de lo que os contaré pues lo tenéis ahí disponible. Es la información que ya había, ya existía. Luego, por establecer un poquito el marco de lo dicho del procedimiento real, pues a nivel del Principado de Asturias, la solución que se adoptó fue pues delegar la gestión de los documentos de traslado a través de la plataforma ESIR. Eso involucra, en un primer momento, como voy a ir muy rápido, indicó Carmen, la gestión de las NTs se va a realizar a través del portal del Ministerio de Miteco, a través que será una ficha de servicio. Y la segunda parte de los documentos de identificación, pues es donde aparecen pues, las 2 maneras de mecanizar dichos documentos. La primera sería vía formulario, mecanizándolo directamente, y la segunda sería pues, la gestión desatendida para sistemas de terceros, pues enviar la información de manera automática. Desde el prisma del Principado de Asturias, pues, lo que se ha desarrollado y tienen disponible es pues, un aplicativo que lo que va a hacer es descargar a demanda en todo momento los documentos de traslados de los intervinientes y pues darles servicio y las funcionalidades necesarias para explotar dicha información. Pues esa explotación pues, incluirá, lógicamente, gestión de las DIs y NTs, búsqueda por distintos parámetros, capacidad de monitorización y bueno, explotación en definitiva. Aparecerán también fichas de servicio, que esto ya sería un servicio público para consulta de operadores, para que a su vez puedan, pues a través de buscadores públicos, consultar el estado de sus autorizaciones y de los residuos que tienen habilitados a nivel local y a nivel regional y a nivel de ESIR, y una segunda ficha de servicio para la descarga del archivo cronológico de la empresa. En lo que respecta, por tanto, desde el prisma de los operadores, pues lo que os comentaba, habría disponible esas 2 fichas de servicio. La primera de ellas es la que aquí os muestro, que hay 2 buscadores disponibles para buscar NIMAs e inscripciones y otro para buscar transportistas y gestores. Los puntos de entrada en el primero de ellos, a nivel de NIMAs e inscripciones, pues son los campos que ahí mostráis, por NIF, NIMA o número de inscripción. Y en el segundo caso, pues los campos serían bastante similares, pero bueno, se puede incluso identificar o señalar el código LER. En ambos casos, en los 2 métodos de búsqueda, lo que al final vamos a obtener son los detalles de centro, que es un ejemplo claro que aquí os pongo para identificar y para que los operadores sean conscientes de que se ha decidido que las autorizaciones siempre se van a tener en cuenta, siempre hablando de la plataforma ESIR, que es donde vamos a alimentar la información necesaria para los documentos de traslado, siempre van a ser a nivel de centro. Esto quiere decir que para grandes empresas, grandes operadores que tengan subcentros, esa información contenida no va a aparecer en ESIR, o no al menos de la forma tan específica. En el caso que nos ocupa, pues en la pantalla que tenéis delante, a nivel de centro, si quisiéramos, a nivel de subcentro, si la autorización que aquí aparece que es un eliminador de no peligrosos fuera un valorizador de no peligrosos, esa autorización no estaría disponible en ESIR. La que estaría sería la que aparecería y existiría a nivel de centro. Esto es un resultado real del buscador y aquí pues la información que el buscador arroja es que todas estas autorizaciones que aquí tenéis disponibles están presentes en ESIR, por lo tanto disponibles para los documentos de traslado. Y esto sería información a nivel de centro. Hay un nivel más de detalle que sería ver los residuos y que la información que arrojaríamos pues sería idéntica. La única diferencia es que, nuevamente, en la parte izquierda, cuando aparece la leyenda ESIR, quiere decir que este residuo está disponible con esta operación para el traslado del residuo. Si no apareciera esta información, quiere decir que ese residuo / operación no está autorizado para un posible traslado.
Es, por tanto, un buen punto de entrada de información para que los operadores seáis conscientes de qué operaciones y qué residuos podéis trasladar al amparo de la autorización que sea necesaria. A partir de aquí, bueno, pues esto simplemente era vamos a decirlo, la capacidad de conocer las autorizaciones y los residuos que están en ESIR remitidos. Ya entraríamos en lo que es la información en sí. A nivel de notificación de traslado, como ya indicó Carmen, va a aparecer en algún momento, pues en la sede del ministerio, una ficha de servicio, que será un procedimiento propio para la notificación previa de traslados entre comunidades autónomas. En principio, el nombre que indican desde la presentación es este. Habrá disponible en esa web, además de la ficha de servicio, pues un manual para ayudar a la mecanización de la notificación previa. Como veis, en esta y en la anterior convocatoria, pues el enlace aún no está disponible. Es una información que aparecerá, pues, como indicaba Pablo, pues se supone que a lo largo de este mes. Como punto de entrada, la web del ministerio, pues los métodos de autenticación pues son los propios del ministerio. Entonces, son los que ya conocéis, y sería DNI electrónico, clave PIN o una clave permanente. Con esto accederíamos a la ficha de servicio. Y a nivel de procedimiento para rellenar la NT, pues en un primer momento sería obligatorio rellenar y mecanizar los datos del solicitante de la NT, y a partir de ahí, en un segundo paso, tendríamos disponibles los dos métodos de mecanización o de subir las NTs que ya había indicado Carmen, que son o bien rellenando un formulario donde se indicarán todos los campos obligatorios de la propia NT, o bien adjuntando el documento XML, pues que se habrá generado pues de cualquier otra manera, vamos. Indican en el procedimiento pues que en este punto se va a permitir adjuntar más documentación anexa, además de la propia de la notificación de traslado, y en el caso de que el proceso sea correcto, las validaciones que se han de realizar pues lo permitan y sea correcto, pues el documento que se va a rellenar pues tendría el formato que veis ahí a la derecha. La lógica, bueno, pues voy a ir muy rápido porque lo he dicho, ya os lo han explicado con anterioridad. Sería entonces pues que la empresa operador presenta la NT por la sede electrónica, por alguna de las dos vías que existen. En el caso de que las validaciones de formato de negocio sean las correctas, pues el ANT se almacena en ESIR y se redistribuye a las comunidades de origen y final. Y en el caso de que a posteriori pues hubiera una oposición al traslado, pues se la notificaría al operador por el correo electrónico que haya indicado en el procedimiento de la ficha de servicio, pues dicha oposición al traslado. Bueno, indicaré en este punto que en principio las validaciones pues no las tenemos claras, pero por la última documentación disponible de la que disponemos, pues que las validaciones serían las que, como muy mínimo, que el operador y origen y destino del traslado, pues que tengan sus autorizaciones en regla, entendiendo por autorizaciones en regla, pues que la combinación de autorización, residuo y operación estén habilitadas y remitidas a ESIR. Una vez presentado la NT, pues entonces el procedimiento de presentación de las DIs, si recordamos, no sé si ir hacia atrás, el esquema inicial ya no sería a través del portal de la web del ministerio, sino a través de una web externa que ESIR ha desarrollado. En este caso, para cualquiera de los dos escenarios o dos posibilidades que existen, que es representación a través de la misma web o la remisión a través de los servicios web que estarán disponibles, es siempre necesario, en cualquier caso, entrar en esta web y hacer un autorregistro, donde se indicarán pues, los datos propios de la instalación y del representante,
y será la comunidad autónoma en la que resida el centro del NIMA que se haya identificado la que habilite a dicho usuario. Como resultado de esto, con cualquier web, pues se recibirá un correo electrónico a la dirección indicada de confirmación con una combinación de usuario y contraseña. Contraseña que, bueno, lógicamente, se podrá modificar después a petición. Entonces, una vez que nos hemos logueado en esta web, pues entraríamos en la primera posibilidad de generación de documentos de identificación. En este caso no voy a discernir entre los DIs parte A o parte A más B, lo que sería la parte A, la parte de origen, y la parte A más B, el DI completo, porque el procedimiento es idéntico. Entonces, os lo indico una única vez. Tendríamos, pues como indicó Carmen, dos opciones muy rápidas. Pues sería el primero que aquí veis, sería pues, entrar, apretaría un menú, entiendo que similar a este, y la posibilidad de subir un documento en formato XML, que sería el DI. Este DI pues podría ser, pues lo dicho, DI parte A más B o el parte C, cualquiera de todos ellos. Y la segunda posibilidad, pues sería pues, el mecanizar a través de formulario todos los campos del DI de la fase correspondiente. En este caso sí que hay que diferenciar porque esto sería para mecanizar los datos de un DI parte A o la parte A más B. En la parte A, lógicamente, el formulario estaría inicialmente vacío al completo y en la parte A más B, ese DI que ya debiera de estar o deberá estar presente y existente en el repositorio del ESIR, pues habría una gran parte que ya estaría cubierta y solo restaría por cumplimentar la parte B del DI. El único caso que hay una excepción sería en el caso de un rechazo de residuo del traslado, en el caso que sería un DI parte C, en el que, si bien como indiqué antes, en el caso de que el documento sea un XML, el procedimiento es idéntico para cualquier tipo de DI, en el caso de que se quiera mecanizar la información, sí que aparecerá un menú, un punto de entrada en el menú de la web externa, que pues será, pues aquí, como aquí se muestra, confirmación de devolución, en el que solo habrá que indicar el número de documento de identificación, que es un código único, la fecha de la recepción y la cantidad recibida. Por hacer un poquito de resumen del proceso, con independencia del método que se haya escogido para rellenar la información del DI y hacer llegar esa información al repositorio, siempre se realizan las mismas validaciones de negocio. Las validaciones son y serán en todo momento inmediatas, entendiendo por el que no se va a permitir mecanizar ni subir ningún documento que no pase dichas validaciones. Y lo que indicaba antes, las validaciones que por el momento se han indicado a nivel del Ministerio y de ESIR son pues el que la combinación del centro y la autorización que dicho centro contiene y el residuo que se intenta trasladar y la operación que se va a realizar sobre dicho residuo, todo eso pues ha de estar correctamente remitido e identificado en el repositorio central del ESIR. En todos los casos, lo que se posibilita es la descarga del documento de ahí en formato PDF con su código de verificación segura y a través de la descarga del documento en formato XML en el caso de que se utilice el servicio web. Esto es una puntualización importante, entendiendo porque en el caso de que se mecanice en... Perdonar, a ver. Perdón, es en el siguiente punto. Luego se difunde, el proceso es que una vez mecanizada la información, se va a difundir el documento en formato E3L a las comunidades de origen y destino y también se va a difundir el documento pero en el formato de PDF. ¿Cuál es la puntualización en este punto? Que cuando el ESIR
difunde los documentos para operadores o intervinientes que no son comunidades de origen y destino, lo que les va a difundir es un documento PDF y no el formato XML. Es un tema técnico, pero tiene su implicación para aquellos que quieran explotar la información a posteriori. Como muestro aquí, en el caso de que la magnetización sea en la web externa, sí que es posible descargar el documento PDF con su código seguro de verificación o descargar el documento en formato digital para su explotación en aplicaciones de terceros. En el caso de, pues quedando un poco de que se desee utilizar el servicio web para la remisión de los DIs por parte de los operadores de traslado, lo que va a ser necesario es, pues, desde la web externa, realizar de nuevo un registro en el que se identifique, pues, el NIMA y la inscripción que va a ser objeto para la remisión de los distintos documentos. Y a nivel de servicio web, por no entrar en temas demasiado técnicos, ese servicio web el servicio web para el envío de los DIs por parte de operadores externos que tengan sistemas propios, pues deberán de implementar un método que el nombre técnico es el que aquí aparece, SendWaste-DCS, que de momento, pues no, la definición de dicho sistema, de dicho servicio web y por tanto la posibilidad de implementarlo, pues ahora mismo no la tenemos presente porque no está publicado aún. Ese servicio web lo que devuelve al operador que ha remitido la información es el DI. Aquí, perdona, es el DI parte A, parte B o es el DI en general. La parte del estado o de la fase del DI no es correcta, ¿vale? Perdonad, este punto lo subsanaré para las presentaciones que os llegarán. Lo que devuelve el servicio web es el documento PDF. Esa era la puntuación que os intentaba hacer antes. Entonces, es el documento PDF el que devolverá, pues que será el que os va a permitir, pues, el almacenamiento de ese PDF y la impresión directa, pero no el recibir el formato XML, que sería, pues, con lo que podríais, pues, explotar la información. Y dejo aquí una notita abajo anexa porque va a haber otro servicio web que propone también en la plataforma ESIR, que no sería para el envío de información, sino para la consulta y descarga de los documentos de traslado. Ese servicio web va a exponer, pues, 3 métodos. Uno sería para descarga de una ONT, de una NT individual, pues indicando el código de la NT. Este método sí que nos devolvería el documento en formato digital para su integración en aplicaciones de terceros. Otro método idéntico, pero identificando el código del DI y nos devolvería dicho documento en formato digital. Y un tercer método por si se desea recuperar el documento PDF que ya se ha recibido y difundido, pues, por todos los medios anteriormente indicados. Y por último, indicar que todos los documentos, como ya indicó Carmen en la anterior presentación, todos los documentos que la aplicación genera van con un código seguro de verificación. Ese código seguro de verificación que aparecería en el dorso de los documentos, como se puede ver en la imagen, luego es posible verificarlo a través de la página web del Ministerio, de manera que se pueda comprobar la integridad y del documento recibido, pues bueno, entiendo que en destino. Y, de hecho, esto sería todo a nivel de procedimiento. Con lo cual, hasta aquí mi presentación. No sé si he ido muy rápido o no, pero más o menos espero haber
Gracias, Alejandro. Hay muchísimas preguntas, pero muchísimas preguntas para los tres, ¿eh? Y de hecho, voy a cortarlas aquí. Hay 18 preguntas a través de la aplicación del Zoom y unas cuantas que nos habían llegado anteriormente. Digo que lo voy a cortar aquí porque si no, probablemente nos extendamos excesivamente respecto a lo que habíamos previsto. En cualquier caso, si os parece, pues las que puedan haber, podemos facilitar vuestros correos electrónicos o a través de FADE y haceroslas llegar para que podáis dar respuestas, que si no yo creo que nos vamos a extender muchísimo. Algunas preguntas, no obstante, son de cuestiones que ya habéis comentado, pero creo que es interesante e importante quizás volver a incidir porque se han ido produciendo a medida que habéis intervenido, ¿vale? Entonces, bueno, nada, Alejandro, si te parece, dejamos de compartir pantalla. Nada, no te preocupes. Y os empiezo a lanzar preguntas. Voy a ir intercalando las que tenemos en la aplicación en Zoom y las que nos llegaron con anterioridad, ¿vale? Bueno, la primera de ellas, que además os la había facilitado, vamos a empezar en orden. Hay una empresa que pregunta si solo se podrán gestionar aquellos residuos que figuren en las autorizaciones ambientales integradas o también se podrán gestionar aquellos que surjan por primera vez o sean muy puntuales. Y aquí, bueno, va a haber preguntas de todo tipo, más técnicas, menos técnicas. Pablo y Carmen, que tenéis los micros ahora. Sí. Bueno, en relación con esa pregunta, yo creo que eso dependerá de las condiciones de validación que ponga el Ministerio. Como os hemos dicho, previsiblemente en este mes de marzo el Ministerio suba la información a su web. Entiendo que subirá lo que son los esquemas de intercambio que se han avanzado en esta presentación, que está colgada en la web del Ministerio y que Alejandro pues, nos la ha explicado, además de lo que sería cómo explotaríamos nosotros a posteriori esa información. Pero entiendo que el Ministerio podrá establecer distintos tipos o niveles de complejidad de validaciones. Es decir, podría dejar pasar simplemente con que el productor esté autorizado y el gestor esté autorizado y además tenga ese residuo y esa operación el gestor. Pero si quiere elevar el nivel de complejidad, puede ser que en la validación vaya a comprobar que el productor tiene ese residuo entre los residuos que tiene en su declaración de productor. Entonces, si estableciese ese nivel de validación, ese residuo no podría pasar el DI. Siempre que estamos hablando de residuos que estén sometidos a la obligación de notificación electrónica, que serían los peligrosos y los no peligrosos con destino a eliminación. Vale, siguen llegando preguntas, ¿eh? Ya os digo, voy a cortar donde dije que iba a cortar y el resto me las guardo yo para trasladarlas porque que si no, creo que no vamos a terminar. Pero bueno, estoy segura de que las vais a contestar todas de una manera o de otra. Temas de pesos y básculas y demás, que bueno, hay bastantes dudas y como también conocéis. Para evitar problemas en báscula con los camiones ya cargados por posibles no ok en la validación del documento DI, se podría hacer una prevalidación en ESIR de un borrador de DI previo a la carga de los camiones. Ese borrador llevaría los datos iguales a los del DI final, pero con un peso tipo. Así, si la prevalidación es ok, se podría iniciar la carga de los camiones y ya en el paso por báscula se cambiaría el peso al peso de báscula, pasando a ser el DI oficial, que se enviaría a la validación definitiva en ESIR. No sé si Pablo o Carmen. ¿Lo comentas tú, Alejandro? O Alejandro. Yo creo que es un tema más de documento. Y bueno, sigo dos cuestiones. ¿Qué ocurre si hay diferencia entre el peso de la báscula del origen de traslado y el peso de báscula del destino? ¿Cómo se gestiona? Bueno, todo relacionado con el tema de pesos y básculas, si os parece. Bueno, pues yo a nivel de validación, pues yo con sinceridad eso, pues por lo que se ha mostrado en la presentación, a nivel de web interna, con las funcionalidades que la web propone y proporciona a las comunidades autónomas, sí que existe un sistema para prevalidar DIs y NTs antes de su subida. Pero eso no sé si existe a nivel de la web externa que va a existir para los operadores. Pues es una información que no tenemos ahora mismo. No.
Y con lo que respecta a nivel diferencias de pesos de lo que se indica a lo que realmente se recibe, es una información que el DI ya tiene contemplada. Vamos, hay campos distintos para identificar y mecanizar los datos enviados contra los realmente recibidos. Son campos que ya existen a nivel del E3L, vamos. Perfecto, gracias. Otra pregunta. En el caso de NT múltiples, a lo largo de su vigencia se produce una modificación en la autorización del gestor respecto a ese residuo. ¿Se enviará mensaje de cancelación de validez de la NT? No sé quién puede contestar. Yo creo que eso lo veremos cuando el Ministerio publica los ficheros. Yo creo que ahora mismo no tenemos el nivel de información como para saber si digamos, la página web del Ministerio va a permitir modificación de NTs, modificaciones parciales o anulación y no alta. ¿Tú, Alejandro, viste algo? Hasta el momento a mí no me consta que exista la posibilidad de modificación de NTs, vamos, y mucho menos, vamos, y eso ya sería a nivel de, no sé, pues de procedimiento, pues que con traslados en camino o traslados en, vamos, ¿no? Ahora mismo no, vamos, es la respuesta rápida. No. Vale, relacionado también con temas de protocolos y procedimientos, si ante una petición de validación no llega respuesta desde ESIR, ¿hay algún protocolo de actuación para posibles situaciones de falta de comunicación con ESIR? ¿O está también pendiente de...? Claro, es que son cuestiones que dependen del sistema de explotación que determine el Ministerio. Nosotros lo que hemos hecho aquí es avanzaros un poco cómo va a funcionar el sistema, decir lo que está disponible, digamos, en la web, que son los ficheros de intercambio y la guía, y deciros que previsiblemente este mes salgan lo que serían los esquemas de intercambio. Ahí se definirán, digamos, parte de estas cuestiones, porque no creo que todas lleguen a poder, el propio Ministerio llegue a poder definirlas de manera inicial. Vale, he visto por algún sitio que alguien apuntaba a hacer una especie de manual con fax. Esto para vosotros, no sé. Bueno, yo voy a recopilar todas las preguntas y os las voy a mandar para que las tengamos un poquito, para que las tengáis presentes sobre todo, ¿vale? Bueno, me voy a cambiar un poquito, en este caso, a las preguntas que hemos ido recibiendo a través de Zoom. La primera, bueno, ya se ha comentado, pero bueno, por insistir. Buenos días, ¿la plataforma web para el intercambio de información está abierta o se necesita tener certificado digital para acceder? No, eso, a nivel de pues, lo que aparecía en la presentación, vamos a distinguir entre dos puntos distintos. A nivel de NT, la presentación es a través de la web del Ministerio y entonces los métodos de acceso son los que la web del Ministerio proporciona, que sería certificado digital, clave 24 horas, etcétera, etcétera. Y a nivel de la gestión de los documentos de identificación de los DIs, pues habrá una web externa que sirva a habilitar en algún momento y sí que es necesario realizar un autorregistro y de ahí se obtendrá pues, un usuario y contraseña. Pues, entonces, en la primera parte entiendo que el certificado digital o similar o equivalente sí que es imprescindible y en una segunda parte no. Segunda parte para la web externa será usuario y contraseña. Perfecto. Otra pregunta a través de la plataforma. Buenos días. Hasta el momento actual es el productor de los residuos el que comunica las NTs a las comunidades autónomas. ¿Se identifica ahora el productor con el operador o es la empresa gestora de residuos la que se habrá de encargar ahora de comunicar las NTs? Muchas gracias. No, bueno, el Real Decreto lo que hace es establecer un orden de prelación de manera que es primeramente es el productor de los residuos y luego otra serie de figuras. La empresa gestora no es la que tiene que hacer la comunicación de la NT, es el operador del traslado que está definido en el Real Decreto, eso como con un orden empezando por el productor y continuando por otras figuras. Entonces, no es el gestor, es el productor o las siguientes en las que se vaya delegando esa función. Gracias, Carmen. Otra pregunta, bueno, algunas cosas, como digo, ya se han comentado, pero por dejarlas casi más claras, si es posible. ¿Hay posibilidad de enviar por servicio web las NT a ESIR o esto solo está habilitado para los DEI?
No, eso pues tal como os poníamos en las presentaciones y adelantábamos, en principio no está contemplada la remisión desatendida de NETES. El único punto de entrada viable es pues, a través de ficha de servicio de la web del Ministerio. Otra pregunta más. Tengo una duda sobre la memoria anual de residuos. ¿Su contenido no sería análogo al archivo cronológico? La tienen que hacer gestores, no productores o transportistas, ¿cierto? Bueno, digamos, yo entiendo que el archivo cronológico sí sería la suma de los documentos de los DEIs generados, ¿no? Otra cosa es la memoria anual, porque la memoria anual tiene o va a tener, porque el Ministerio está, yo creo, en fase de estandarización de esa memoria y posiblemente pues, en un futuro próximo también tenga que subirse como un fichero electrónico. Entonces, lo que es la memoria tiene una serie de campos sumatorios que entonces habrá que ajustarse a esa memoria. Evidentemente sí se podrá sacar de lo que son los sumatorios de los documentos de traslado, que es como se realiza ahora también actualmente. Pero ya digo que tiene un sistema propio y podría presentarse a través de ficheros electrónicos. Perfecto. Otra pregunta vinculada también con temas de papel en este caso. ¿Cómo evitar tener que generar papel con el transportista? Es decir, ¿de qué medios de disponer para llevar los documentos de forma electrónica? No sé si se refiere a medios, pues al propio software o medios electrónicos. Yo me imagino que cualquier soporte electrónico portátil donde pueda, porque este Real Decreto lo que sí permite es expresamente el formato digital, con lo cual cualquier soporte electrónico portátil que permita reproducir el documento. Otra pregunta más. ¿Pueden cumplimentar las NT los gestores en nombre de los productores de residuos? Pues no, Pablo, pero yo creo que no, Pablo. No, yo creo que los operadores de traslado, pueden cumplimentar los documentos. Lo que pasa es que en el caso de los gestores no es posible. Solo sería posible en caso de los gestores almacenistas. Más preguntas en este caso relacionadas con la figura del negociante. ¿Cómo será la gestión documental cuando seamos productores pero no operadores de traslado? ¿Y qué autorizaciones deben de concederle el productor al negociante? Bueno, hay preguntas, como veis, de todo tipo, de Real Decreto, de aplicación. Voy a contestar yo en primer término y luego también que conteste Alejandro, por si él, digamos, en la parte de explotación de los documentos ha podido ver algo. Yo la parte de negociante no sé cómo la va a gestionar el Ministerio, porque es un poco complicada todo lo que es el tema de representación. Yo entiendo que el Ministerio tendría que tener, o tiene, de hecho lo tiene, un registro de representantes. Entonces puede ser que el sistema haga consulta al sistema de representantes y ahí se consulte si esa empresa puede ejercer la representación de la otra. Es decir, si el negociante puede hacer la representación del productor. O otra manera sería de habilitar a ese negociante caso por caso, cosa que me parece también bastante complicada. Entonces habrá que ver cuando digamos, en la regulación del servicio por parte del Ministerio, cómo se recoge ese nivel o esa forma de representación. Tú, Alejandro, ¿tienes más información de...? Yo a nivel de representación, lo único que he visto y aparecía pues someramente en una de las transparencias de la presentación de las NTs, sí que aparece que ahí sí se puede especificar si la persona solicitante actúa en representación de un tercero. Lo que no sé, porque lógicamente no aparece el contra que se valida. Sí que parece que esa opción sí la tienen identificada, pero no sé hasta qué punto la validación de negocio llega. Vamos, no, es lo que no podemos saber en este punto. Vale. Otra pregunta. Un gestor que agrupa en un mismo vehículo recogidas de un mismo residuo de varias instalaciones de un mismo centro productor, ¿puede ejercer de operador de traslado? ¿La gestión documental será igual en el caso del negociante? ¿Y cuáles son las autorizaciones necesarias? No sé si son muchas cosas. Os la repito, es que esta no está, nos llegó electrónico. ¿Os la leo otra vez, Pablo? Sí, léenosla otra vez. Sí. Sí.
Mira, un gestor que agrupa en un mismo vehículo recogidas de un mismo residuo de varias instalaciones de un mismo centro productor. ¿Puede ejercer de operador de traslado? Esa sería la primera. Sí, yo entiendo que sí, que puede ejercer de operador de traslado. Y la segunda sería, en cuanto a la gestión documental, ¿será igual que en el caso del negociante? ¿Y cuáles son las autorizaciones necesarias? Bueno, la autorización es la propia de gestor almacenista, de almacenista de residuos. Y luego lo que es la gestión, yo creo que el Real Decreto prevía la posibilidad de, digamos, de regular de una manera específica con documentos lo que eran las recogidas, pero yo creo que eso ahora mismo no está desarrollado, con lo cual pienso que tendría que hacer una especie de DI por cada uno de los, digamos, de los centros en los que recoge, centros de distintas empresas. Vale. Información relativa al transportista. ¿La matrícula de los vehículos no es un dato a incluir en el DI? Igual Alejandro. Pues me parece que no. No lo voy a decir al 100% porque ahora mismo no tengo el esquema delante, pero no me parece que no es un dato obligatorio. Correcto. En cuanto a las autorizaciones para la gestión de la documentación vía ESIR, ¿por centro productor o por gestor? Perdón, ¿nos repites, Leticia, Sí, la primera parte? autorizaciones para la gestión de la documentación vía ESIR. La pregunta es, ¿por centro productor o por gestor? No, yo entiendo que es por representante legal de la empresa, porque es o sea, va a haber una empresa que va a tener un representante legal que va a ser el que tenga el certificado digital. Entonces, ese certificado digital de representante de empresa es de representante de empresa. Perfecto. Volvemos a las preguntas que nos han llegado por la plataforma. En el caso de utilizar web service con plataformas de terceros, ¿cómo sería la autentificación? ¿Se generarán usuarios específicos para este tema? Disculpad si repito alguna pregunta, ¿eh? No, lo dicho, pues la remisión de documentos a través de servicio web, pues el procedimiento sería el que aparecía en la presentación. Entonces, habría que, además de realizar el autorregistro en la plataforma, en la web externa, que nos daría acceso a la propia plataforma, dentro de esa web, pues hay que identificar que se quiere hacer uso del servicio web y a partir de ese procedimiento pues se obtiene un usuario contraseña. Ese usuario contraseña pues hay que identificarlo y la implementación de dicho servicio pues es donde hay que definir y incluir esa información. Vamos, pues el acceso es a través de usuario contraseña que se va a obtener a través dentro de la web externa. Hay un par de preguntas que hacen alusión a qué ocurre con el traslado dentro de Asturias. ¿Solo se habla de traslados entre comunidades autónomas? ¿Para el caso de traslados dentro de Asturias se utiliza ESIR o no sería necesario hacerlo de forma electrónica? No, es obligatorio hacerlo de forma electrónica. Y la plataforma del Ministerio, el compromiso que tiene el Ministerio es que sea útil también tanto para los traslados inter como los intra. O sea que incluiría también los traslados dentro de la comunidad autónoma. Vale, porque había un par de preguntas en la misma línea. Como productores, en la entrega del residuo al transportista, ¿qué documento nos debemos quedar como justificante de dicha entrega? ¿El DI con peso estimado, copia de la NT, la entregaría el gestor en lugar del transportista? Repito, como productores, es que son dos cosas. Como productores, en la entrega del residuo al transportista, ¿qué documento nos debemos quedar como justificante de dicha entrega? ¿El DI con peso estimado? Esa es la primera. Sí, vamos a ver, como tiene que haber un documento electrónico, el DI tiene que estar generado. Puede ser que lo haya generado él directamente porque sea él propiamente el operador del traslado, con lo cual tendrá ese DI. Y si es un operador de traslado quien lo hace por él, me parece que tenía la obligación de mandarle el PDF, me parece recordar, ¿no, Alejandro? ¿Era en ese caso que le mandaba el PDF? Sí. Y la segunda es, ¿la copia de la NT la entregaría el gestor en lugar del transportista?
es que no lo entiendo muy bien la pregunta, porque yo creo que lo que acompaña al traslado es el DI, no es el DI. La NT, el transportista, no tendría por qué llevarla. Vale, pues nada, aclarado en cualquier caso. Nueva pregunta. Entiendo que los archivos XML de los que se está hablando a la hora de poder cargar los NT o los DI son los mismos que se envían actualmente. ¿Es así? No. No, los archivos XML, pues históricamente pues ha habido una evolución en el formato. Vamos, ahora partimos pues desde el 2.0 que dijo Pablo al inicio de la presentación, pues hasta el 3.3, que es la última versión que ahora mismo es la última validada. En algún punto, desde SIR van a dejar sin efecto esos documentos. O sea, lo suyo sería que se trabaje con la última versión disponible, porque lo lógico es que las anteriores pues dejen de ser compatibles con el sistema. Bien, es cierto que todavía no han identificado que haya una versión inicial válida. Entonces, ahora mismo se permitirían todas, pero bueno, es de esperar que dejen de ser compatibles, vamos, en algún momento. Si de manera urgente hubiera que trasladar un residuo que conllevara NT, ¿se contempla la posibilidad de tramitar NT y gestionar, por ejemplo, 24 horas? Pues no lo sabemos. En principio la obligación son los 10 días anteriores. Entonces, puede ser que, depende de las validaciones, como habíamos dicho, que haga el Ministerio. Si, digamos, pasado el día 10, anterior a, digamos, al traslado, cierran esa posibilidad, es evidente que no se va a poder hacer. Puede ser que la dejen abierta hasta esa fecha, con lo cual ahí lo que habría es un incumplimiento. O digamos, ese incumplimiento puede ser advertido o a lo mejor nosotros, como vamos a tener sistema de explotación de datos, pues podríamos hacer alguna especie de control de este tipo también. Porque una vez nosotros tengamos los datos de los traslados en digamos, en el GREPA, en nuestro sistema propio del Principado, vamos a poder hacer explotación de esos datos también. Vamos a poder ver si un DI salió o no salió, si unos salieron yo qué sé, con 100 kilos y llegaron con 80, todo ese tipo de datos pues los va a permitir explotar nuestro sistema propio. Entonces ya sería a lo mejor un problema de legalidad. Pero si lo va a permitir hacer la plataforma, pues dependerá de las validaciones y digamos, y condiciones de explotación que ponga el Ministerio. No obstante, perdón, por terminar con esto, hay un supuesto que incorpora el Real Decreto, que es en casos de traslados urgentes motivados por razones de fuerza mayor, que reduce el plazo a 2 días. El plazo de posibilidad de oposición y si obtienes el silencio administrativo podrías empezar a funcionar. De acuerdo. Otra pregunta. ¿Existe alguna plataforma de pruebas con el Principado de Asturias en la que utilizar en modo pruebas el web service? ¿Cómo podríamos contactar para hacerlo con sistemas propios? No, lo dicho, ahí toda la información que hoy hemos dejado disponible es información a su vez disponible en la web del Ministerio, pero es una información estática y en papel, por así decirlo. Vamos, no existe implementación alguna a la que conectarse ni contra la que hacer pruebas. Es algo que todavía no está disponible. Según lo indicado, los transportistas tendrán claves de acceso o simplemente recibirán copia de la NT y el DI por parte del productor u operador. Yo creo que solamente recibirán por parte del operador del traslado el DI correspondiente y luego al llegar a destino el DI firmado por el gestor final. Yo no sé si tendrán acceso o no, tengo la sensación de que no. No sé si Pablo o Alejandro. A nivel de procedimiento, yo no sé si es posible. Los usuarios van a poder registrarse a nivel de DI, como comentaba, en esta web externa, pero dichos usuarios, vamos a ponernos en el supuesto que un transportista se registrara ahí, identificar y mecanizar a su NIMA y su autorización, luego le llegaría al servicio. Llegaría al servicio de Pablo si habilitar dicho usuario o no. No sé si tiene, a nivel de técnico, si se puede, queda más bien a expensas del servicio, que decida si eso tiene servicio o no.
No, sentido o no, perdón. Es que yo entiendo que no tiene mucho sentido porque el transportista, digamos, tiene la obligación de trasladar el residuo, digamos, puede tener también ese archivo cronológico que se le genera, pero no tiene mucho sentido, o sea, al no ser operador de traslado propiamente, no creo que tenga que intervenir digamos, vamos, más de lo que es físicamente, en el documento, en el procedimiento electrónico. Entonces veo extraño que se habilite con clave a los transportistas. Los productores de residuos tendremos acceso a la plataforma ESIR para descargar documentación relativa a nuestras gestiones o debemos recibirla del gestor contratado. Sí. Desde el punto de vista que funcionen como operadores de traslado, sí tendrán acceso a la plataforma para consultar tanto las NTs como los DIs y para enviar los DIs. Perfecto. ¿Qué documento y de qué tipo tiene que llevar el transportista durante el traslado de residuos? Bueno, eso ya lo comentamos antes. Lo único a lo mejor es matizar que si el residuo es no peligroso y va a valorización, entonces en ese caso no requiere, digamos, tramitación electrónica. Puede llevar otro tipo de documento papel. Si es peligroso o es no peligroso y va a eliminación, entonces en ese caso ya es obligatoria la tramitación electrónica. ¿Quiénes están obligados a realizar la comunicación previa de traslado? Perdón. Bueno, ya lo hemos comentado. Sí, disculpadme, pero es que son muchas cosas. Son todos los que están incluidos en el artículo 3.2 del Real Decreto, que básicamente son los peligrosos y los que van a valorización. Me he liado. Los que van a eliminación todos y los peligrosos, residuos municipales mezclados y otros que se determinen reglamentariamente que vayan a valorización. Pero vamos, está en el 3.2 está recogido. Vale. Pregunta que nos llegó previa a la sesión. ¿Qué se consideran características físicas y químicas similares de los residuos para poder acogerse a la denominada notificación general? Bueno, eso no lo tenemos claro. Lo que sí parece ser, en relación con la notificación general, porque hicimos alguna consulta en relación con el Ministerio por el tema de las notificaciones de traslado, es que bueno, digamos, el sistema de subida de notificaciones de traslado es como muy manual. Entonces, digamos, cuando nosotros les hicimos esta observación al Ministerio, ellos aducían que, bueno, que se podía hacer la notificación general y que esa notificación general tendría una vigencia de 3 años. Entiendo que será un mecanismo que ellos faciliten, porque si no, obligaría, digamos, a una mecanización manual excesiva de todo el sistema. Hasta aquí, donde dije que íbamos a contestar las preguntas, pero me quedan 12 en el tintero. Yo no sé, ya hay todavía 129 personas conectadas. Si tenéis tiempo, podemos seguir. La sesión se va a grabar, con lo cual todo el mundo va a tener luego acceso a las respuestas. Lo dicho, si tenéis disponibilidad, podemos seguir un poquito, si os parece. A ver si conseguimos dar respuesta. Son I23, que son I23, si queréis seguir hasta I30, por ejemplo, y lo dejamos a I30. ¿Os parece? Venga, seguro que hay cosas que ya se han dicho, ¿eh? Porque, bueno, entre ellas hay quien sugiere hacer un manual de fax con todas las preguntas y respuestas, pero bueno, dado que la sesión se va a grabar y va a estar a disposición de todos, yo creo que como manual de preguntas y respuestas podría servir a priori. Seguimos entonces. ¿Podría un transportista realizar en representación del operador de traslado la presentación de la NT y el DI? Tengo entendido que se podría si previamente se firma un escrito firmado por ambas partes. Creo que esto ya se contestó. Bueno, igual Carmen, yo creo que no. En principio, como figura de transportista, yo creo que no lo podría presentar. Otra cosa es que existe una posibilidad de, o sea, aparte, dentro de los quien puede ser operador del traslado, luego queda, digamos, un
un apartado que es como otro representante legal, que pueden ser tipo gestorías o que pueden hacer también la función de operador de traslado, otorgándoles la representación. No creo que sea el caso de otorgándoles la representación. La pregunta continúa un poco por ahí. Mira, ¿de qué otra manera, llegado el caso, podría un tercero, que no sea el gestor de la instalación de almacenamiento o tratamiento de destino, representar al productor de los residuos en la comunicación con la administración? Se ha indicado en la presentación que los negociantes y agentes podrían hacerlo por una autorización firmada del operador de traslado. ¿Podrían desarrollar la descripción de estas dos figuras y las diferencias entre sí? Es decir, diferencia entre negociantes y agentes y hasta dónde podrían. No sé si Carmen, a lo mejor. Bueno, en principio, en cuanto a la primera parte de la pregunta, el transportista no está en la relación de personas que pueden funcionar con el rol de operador del traslado y, por lo tanto, el operador del traslado es a quien confiere el Real Decreto la responsabilidad de hacer y generar la notificación previa de traslado. Entonces, no podría ser el transportista el que hiciera estas comunicaciones con la administración. Entonces, eso en cuanto a la primera parte. La segunda parte, lo de las representaciones, eso es con la relación que tiene el Ministerio, la relación de representaciones, sí que permite que haya un tercero que represente, como puede ser una gestoría y demás, como decía Pablo. Y en cuanto al tema de negociantes y agentes, eso, bueno, es la definición que da la Ley 22/2011 para estas figuras, negociantes y agentes, y sí, podrían desempeñar el papel de operador del traslado, pero en este caso el Real Decreto introduce la obligación de que tienen que estar autorizados por escrito por parte del productor del residuo. Perfecto. Preguntan cuáles son los plazos de implantación del procedimiento, de todo esto, entiendo. Bueno, vamos a ver, el 1 de julio entraría en funcionamiento. El Ministerio, la plataforma, aunque decimos que no hay posibilidad ahora de acceso o no hay una posibilidad pública de acceso, la plataforma sí existe y nosotros hemos entrado a ella desde la comunidad autónoma, hemos visto que ahí hay algunas NTs y algunos DIs de prueba, con lo cual, bueno, y es posible que algunas comunidades o algunos gestores estén realizando pruebas en la plataforma con permisos directos del Ministerio, que son los explotadores. Entonces, ahora mismo no hay, digamos, un sistema de pruebas. Entiendo que lo puede haber en fechas próximas, porque ya os digo que la plataforma pues, se pondrá en funcionamiento a partir del 1 de julio. Y también lo que ha dicho el Ministerio es que hay que hacer un esfuerzo para poder subir las NTs a la plataforma, porque si no están subidas las NTs, evidentemente no se van a poder hacer los DIs. Y también nos han recalcado mucho la posibilidad de tener lo más actualizados posibles lo que son las inscripciones, los residuos de los gestores y los productores. Por eso en la presentación de Alejandro dimos un poco el punto de acceso de la web en los que ellos pueden comprobar cuáles son los residuos y las operaciones que tienen en el registro del Ministerio, que es el que pueden ver en nuestra web. Ahí pueden hacer una consulta para saber si ese residuo lo tienen en el Ministerio, está puesto en el Ministerio o no está puesto. Porque nosotros en nuestro registro tenemos que hacer una especie de transformación para mandar esos datos al Ministerio. Entonces esa transformación implica que si por ejemplo es una figura de valorizador, todos los residuos con destino a valorización van a ir a la primera de sus figuras. No sé si es un tema demasiado técnico, pero ya habló de ello también Alejandro cuando hizo la presentación. Entonces tiene que comprobar si efectivamente están bien sus residuos. Y en caso contrario, pues tendrán que dirigirse al servicio gestor para modificar sus residuos y actualizar su relación de residuos que tienen en el registro nuestro y en el propio del Ministerio. De acuerdo. Preguntan también cómo se gestiona la notificación de traslado general que cubre el traslado de los residuos por un periodo largo de tiempo. Bueno, yo creo que lo comentaba. Y de la misma manera que una notificación
sencilla, o sea, cuando es múltiple es de la misma manera, simplemente que en el apartado correspondiente se consigna el plazo que se considera que va a durar que va a abarcar toda esa notificación, siempre con un tope máximo de 3 años, pero el plazo lo establece el operador con sus consideraciones y es de la misma manera que se hacen las notificaciones de traslado sencillas. El DI es previo. ¿Con qué tiempo es necesario tramitarlo previo al traslado? Eso es siempre que sea antes del traslado. No, el Real Decreto no establece plazo con tal de que sea antes de iniciarse el traslado. Vale, vinculado a temas de varios residuos y demás, creo que ya se ha comentado, pero por si acaso. Si un gestor en un mismo viaje lleva diferentes residuos del mismo productor, ¿debe llevar un DI por residuo o existirá un DI para múltiples residuos? Alejandro, ¿tú recuerdas que el DI permite a nivel de intercomunidad es monorresiduo, así se ha decidido. Entonces, por lo tanto, debería de ser un DI por cada residuo que lo hagan. Y a nivel interno de la comunidad, pues algo que pues está, de hecho está por decidir, yo creo, vamos, no sé, seguramente al 100% que los traslados entre comunidades son monorresiduos. Eso se ha decidido así, entonces, pues lo he dicho. Por cada residuo que se transporte, pues debe de ser un DI independiente. Ya estamos terminando, ¿eh? Nos vamos a pasar 3 minutos. Si no he entendido mal, el DI lo tiene que tramitar el gestor de residuos y entregar una copia al productor para su archivo. ¿Es así? No. El DI lo tiene que gestionar el operador del traslado, la parte A, y luego a la llegada del residuo, la parte B, sí la tiene que gestionar el gestor final, pero la parte inicial la tiene que generar el operador. Vale, y dos últimas preguntas. Para el caso de residuos municipales que requieren NT, para varios traslados en los que coincide origen y destino, ¿se puede emitir un DI por mes por vehículo para todos los LER o solo para el LER 200301? Esto ya es... Ya. No, en principio ese para el 200301. Es lo que dice el Real Decreto. Pues bueno, aclarado entonces. Y ya la última, porque luego sí que hay un par de comentarios un poco para trasladar, pero bueno. Alejandro, ¿va a haber un entorno de pruebas para los web service? Sería importante poder probarlo antes de que esté operativo, nos dicen por aquí. Sí, pues lo he dicho. A día de hoy no somos conscientes de que exista. Vamos, no. Entiendo que sí deberá de existir, porque vamos, no va a ser empezar con los datos reales y de producción de cero, pero no es un dato cierto ni que tengamos ahora mismo, vamos, ni que sepamos. Perfecto, pues bueno, hemos terminado con todas las preguntas. Yo creo que bueno, este tirón final ha merecido la pena. Sí que os apunto algún comentario que no es una pregunta, sino más bien, como digo, es un comentario. Hay quien dice que nos encontramos como gestores multitud de pequeñas empresas que carecen de NIMA. No sé si queréis apuntar. Es a modo de reflexión casi. Yo eso es lo que ya indicó Pablo varias veces y Carmen también. El esfuerzo y lo que indican desde el Ministerio es que toda autorización, toda NIMA, todo residuo, pues en principio tiene que estar en ESIR. Y si no está, pues generará problemas para la generación de documentos. Vamos. Otro comentario, apuntan también la imposibilidad de cumplimiento en la mayor parte de los casos de realizar la notificación previa de traslado con una antelación de al menos 10 días. Eso ya lo contestamos antes. Bueno, y luego, importante también, dirección de contacto para dudas técnicas referentes al funcionamiento y comunicación con la plataforma electrónica. Y bueno, ahí, pues ahora mismo la dirección no la sé, pero vamos, en las dos URLs que estarán disponibles y correctas en la presentación, pues ahí aparecerá y debe de aparecer toda la información tanto de consulta como de contacto, vamos, para en caso de problemas. Sí, en relación con esto último, nosotros vamos a tratar también de, en nuestra página web, tratar de tener un poco de información actualizada sobre estos temas. Habida cuenta de que, digamos, de que dependemos en gran medida, bueno, de lo que vaya sacando el Ministerio, trataremos de poner ahí
cuando se suba esa información, pues avisar vía web de que esa información ya está disponible en la web del Ministerio para, bueno, para facilitar algo digamos, la gestión de los productores y gestores de Asturias. Vale, simplemente un comentario que hay casi respondiendo al tema de los NIMA. Los pequeños productores, dice una persona que está asistiendo, que los pequeños productores de no peligrosos no tienen obligación de comunicación a las comunidades autónomas. En Madrid se habilitó la posibilidad de obtener NIMA, pero en Asturias no, quizás se refieren a eso. Simplemente como comentario al comentario también anterior. Y bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí porque nos hemos ido bastante del tiempo al que nos habíamos comprometido. Insistir en que os vamos a facilitar las presentaciones, nos tenéis que dar un poquito de tiempo para que se descargue el vídeo y demás, pero a todos los que os habéis inscrito a la sesión os lo vamos a hacer llegar también. Y bueno, si tenéis cualquier consulta, en este caso a la Dirección General o al SERPA, pues o bien a través de FADE o a ellos directamente, seguro que están dispuestos a resolveros todas las dudas que tengáis, y cuando empiece y entre en vigor todo esto, que me imagino que entonces será ya el acabose, si me vais a permitir, pues habrá muchas más y habrá que ir poco a poco, pues nada, caminando entre todos. Por mi parte, nada más. De nuevo, agradeceros a todos vuestra asistencia, tanto a los que habéis participado con un montón de preguntas, como a Alejandro, a Pablo y a Carmen, también vuestra predisposición para la organización y realización de este webinar. Y por parte de FADE, nada, quedamos a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.